varias cámaras, 3 cámaras en realidad, han emitido un comunicado que se ha dado a conocer que tiene que ver con haber aceptado las condiciones que impone el gobierno nacional justamente para congelar los precios hasta el 7 de enero próximo. Vamos a hablar de este tema con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Tucumán, con Emilio Alves. Emilio, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, Martín? Buenos días, ¿cómo te va? Bien, bueno, Emilio, consultarle, ¿cómo han tomado desde el Colegio de Farmacéuticos esta novedad que en realidad ya se venía anunciando hace una semana por lo menos, pero que ayer hubo una especie de acuerdo con el gobierno? Bueno, lo tomamos bien, digamos, porque es un acuerdo de precios que hay con el gobierno y las cámaras, y esto va a producir digamos, que los medicamentos por los 60 días no tengan ningún incremento de precio, lo cual ya es una ventaja para todos. Claro. Ahora, lo que es positivo, Emilio, me imagino, y esto lo analizaron también las cámaras del sector, que no haya salido como el acuerdo, bueno, el acuerdo que hubo para el congelamiento de los alimentos, que fue prácticamente una imposición del gobierno. Sí, este es un acuerdo de precios, digamos, que es para estabilizar los precios, y ha quedado acordado que si algún producto en particular tiene algún problema de costo importante, se lo va a revisar para que no haya problemas de provisión de ese medicamento. Bien. Ahora, hay otros puntos también interesantes a tener en cuenta, Emilio, más allá del congelamiento de precios, que uno entiende, bueno, situación compleja del país con la inflación que tenemos, era una de las salidas, por lo menos, que barajaba el gobierno. Tiene que ver con la publicación del Vademecum en la ANMAT y también con la prescripción de lo que son los medicamentos genéricos. Estos dos puntos, ¿qué beneficio aportarían? No, lo que se va a publicar va a ser, los laboratorios tienen que informar los precios a la ANMAT, y que eso es, digamos, condición importante porque el Estado va a poder también tenerlo, pero yo tengo entendido de que la Secretaría de Comercio es la que autoriza los precios de los medicamentos del país, así que no sé por qué no entiendo esa falta de comunicación institucional aparentemente. Bien, ahora con la cuestión de la prescripción de los medicamentos genéricos, a ver, todo lo que se venía diciendo... Sí. Mira, yo te voy a explicar algo. Perfecto. Genérico significa, vos tenés un medicamento, todos los medicamentos tienen una droga. Sí. Eso significa la denominación genérica. Sí. Después el laboratorio le pone el nombre que él quiere al producto. Para que vos tengas una idea, por ejemplo, el paracetamol tiene, que es la droga genérica, tiene distintos nombres en el mercado. Entonces lo que se pretende con esto es que se prescriba por genérico, que está la ley desde el año 2002, desde la época de Ginés González García. Sí. Está la ley, entonces que se prescriba por nombre genérico y que cuando vos llegues a la farmacia vos le puedas decir, bueno, yo quiero que me diga de todos estos medicamentos cuál es el que me conviene más, ¿me entendés? ¿Y eso no entonces, se hace que hoy? Vos puedas elegir por precio también. Claro, ¿y eso no se realiza hoy? O sea, si hay una ley que es de 2002, debería estar en vigencia. Sí, en realidad se prescribe por nombre genérico, pero se asocia el nombre comercial. Entonces la gente termina diciendo, no, a mí deme el nombre comercial. Claro. ¿Entendés? Claro, y ahí es donde uno termina pagando el valor de la marca y no del medicamento. Y ahí termina exactamente pagando el valor de la marca y no el valor del genérico. Pues si a vos te mandan, por ejemplo, y dice, bueno, vaya y compre diclofenac. Vos tenés diclofenac, tiene diclofenac, tenés por 50, 60, 70 pesos. No tenés por qué pagar 500, 700. Claro. Emilio, otra cuestión que se ha dado a conocer cuando se estaba dando justamente este debate de qué es lo que se podía llegar a pasar si se congelaban o no los precios de los medicamentos, un informe que se ha dado a conocer por el gobierno nacional puntualmente de cómo han aumentado ciertos medicamentos, que da cuenta que va por un ritmo más acelerado de la inflación. ¿Esto es real? ¿Se vive en las farmacias? ¿Hay, en términos generales, un incremento que va por arriba del resto de los precios? No. Los precios que han aumentado muchísimo durante el tiempo de pandemia han sido medicamentos que se usan para internación. Eso sí han tenido incremento del 200, 250%, pero no es lo que se comercializa, digamos, en la farmacia. Esos medicamentos son exclusivamente para casos de internado. En la farmacia hemos tenido los incrementos que ustedes están mencionando, que son del orden del 50, 60, 70%, depende del producto. Pero cuando vos tomás una media, la media está en el orden del 48% aproximadamente. Bien. Es decir, que esta distorsión de precios que dice el gobierno nacional no es en términos generales para un sector particular lo que interpretan. No, exactamente. Sí, eso sí es una medicación para medicación de tipo COVID, internación de COVID,
que son algunos anestésicos particulares que se han ido por encima de todos los valores previstos. Cuando se planteaba esta situación, Emilio, se habló del acuerdo que hay, por ejemplo, con el PAMI, como para dar garantías Sí. de que la regulación de precios puede funcionar. ¿Cómo es el acuerdo que tienen ahí en el PAMI y por qué se mantienen los precios por debajo de lo que incrementan para otros sectores? Bueno, el precio del PAMI es un precio diferencial para el medicamento, que está un 30% aproximadamente abajo del precio de venta al público, y es un acuerdo que lo sostiene la industria farmacéutica con el PAMI. Es complicado explicártelo, digamos, porque tiene varias aristas, pero es un precio que básicamente lo sostiene la industria farmacéutica. Es un aporte de la industria farmacéutica al precio PAMI. Claro. Ahora, el otro día hablando con justamente el referente PAMI a nivel local, con César Dip, él nos aclaraba que con este acuerdo, incluso con precios más bajos, lo mismo están generando ingresos para la industria farmacéutica. Es decir, se puede regular de cierta manera y que no tiene necesariamente que perder nadie en este acuerdo. Mira, lo que pasa es que por ejemplo, para poder vos subsidiar un producto tenés que sacar la plata de otra parte, y es muy probablemente que el precio del medicamento que vos pagás esté subsidiando el medicamento de PAMI. ¿Me entendés? Entonces yo tengo un promedio de ponerle, vendo a PAMI a 8 pesos, pero el remedio me cuesta un poco más. Entonces yo al precio común lo pongo a 11 para que esos 11 subsidien parte de los 8. Bien, entonces, habría que Por eso ser, te digo que claro, es medio complicado para explicarlo, pero bueno. es decir que lo que hace la industria es trasladar los precios al mercado, lo que subsidia, digamos, en parte de los jubilados. Y es probable que sea así. Bien. No está escrito, pero es probable. Claro, son reglas que no están escritas en ningún lado. Emilio, agradecerle mucho el tiempo y por supuesto toda la información que nos ha brindado. No, al contrario, gracias a ustedes, muy amable. Que tengan buen día. Igualmente para usted. Hablamos con Emilio Alves, presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Tucumán.